Listo. Sí. Bueno, como ustedes ya habrán visto, si han tenido tiempo para leer y el material que les compartimos, cuando hablamos de análisis de supervivencia o en qué contexto es útil utilizar el análisis de supervivencia. Bueno, siempre que nuestro foco esté puesto en el tiempo, el mejor abordaje sería un análisis de supervivencia. Después ustedes van a ver que, como siempre les remarcamos, nosotros estamos viendo cada tipo de diseño y lo estamos como asociando en esta primera mirada a un tipo de análisis. Pero como siempre les decimos, no son exclusivos de ese tipo de análisis. Este enfoque puede ser aplicado a distintos tipos de diseño. Lo estamos viendo nosotros en esta unidad en el contexto de los estudios experimentales o de los ensayos clínicos generalmente, pero puede ser aplicado también a un diseño de cohorte. No existe, si bien algunos autores hablan de una supervivencia que se puede aplicar a un diseño transversal con algunos requisitos, no es lo más habitual. Siempre tenemos que tener una cohorte para poder hablar de un análisis de supervivencia. Entonces después van a ver también cuando estén acá en la instancia presencial y hagamos ciertos ejercicios que a veces el abordaje, por ejemplo, de una variable dicotómica de salida, como puede ser sobrevive si no, puede ser abordado desde una regresión logística también en el análisis, como vimos en Titanic, en el ejemplo de Titanic, pero si nuestro foco, en vez de estar tan centrado en el sobrevive si no, está en el tiempo de supervivencia de las personas, por ejemplo, entonces ahí el mejor enfoque sería el del análisis de supervivencia. Que no me pasan Tengo un problema que no me está pasando el slide. ¿La diapo? No, no me pasa de una a otra. Ah, está pasando. Sí. Con los botoncitos abajo tampoco. No, no me pasa. Quizás que lo dejo así sin ponerlo en modo de presentación, quizás. ¿Ah? Lo voy a poner un poco más grande y no lo paso a modo presentación. Por ahí es un tema de mi compu. ¿Qué preguntas a veces podemos responder? A veces pensar las posibles preguntas de investigación nos permite darnos cuenta en qué contexto los podemos utilizar. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el efecto de un anticancerígeno sobre el tiempo de supervivencia? ¿Cuáles son los factores que están asociados al tiempo de duración de la lactancia materna? Perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente sobreviva más de 2 años después de un diagnóstico de SIDA? ¿O cuál es el efecto de la unidad de asistencia en la supervivencia del infarto post, digamos, infarto agudo de miocardio? Digamos, a veces me gusta plantear las posibles preguntas de investigación para entender en qué contexto es mejor aplicarlo, ¿no? Y recordar que en análisis de supervivencia esta variable respuesta tiene esa doble connotación. Tiene por un lado una variable dicotómica donde nos habla de si tuvo o no el evento de interés y por otro una variable numérica que indica cuánto tiempo tardó en llegar a ese evento de interés. Entonces, ahora sí mira, me pasa. Bien. Como estábamos hablando, ¿en qué tipo de diseños? Siempre en el contexto de una cohorte. Por supuesto que también hablábamos de ensayo clínico, pero en definitiva, cuando en los ensayos clínicos también es una cohorte la que seguimos. Entonces siempre tiene que haber un seguimiento. Esta cohorte podrá ser cerrada, como el gráfico que se muestra a la izquierda, ¿sí? Donde todos los pacientes son reclutados en el día 1 del estudio y se siguen hasta que tiene el evento o hasta que termina el estudio. Eso sería una cohorte cerrada y una cohorte abierta donde las personas se van incorporando en determinados momentos en el tiempo, ¿sí? A medida que cumplen cierta condición, a medida que son reclutados, etcétera. Entonces, ese es el gráfico
de la derecha. Entonces, en cualquiera de los dos contextos podemos hablar de un diseño de cohorte, que, como les decía, en un ensayo clínico también hay una cohorte por detrás. Bueno, hay algunas cuestiones cuando pensamos en los tiempos son siempre positivos, no se distribuyen normalmente, eso desde lo matemático va a traer ciertas implicancias, ¿no? Y después tenemos esta cuestión, que sabemos que en cualquier estudio de seguimiento las personas pueden perderse, digamos, pueden en algún momento decidir no seguir con el estudio por distintas razones, por cuestiones personales, porque se mudan de localidad, por lo que sea, y esos individuos van a ser tenidos en cuenta también en el contexto del análisis de supervivencia. Y vamos a hablar en esos casos de individuos censurados o de tiempos censurados, que estamos hablando de los tiempos. ¿Sí? Volvemos un poquito a recuperar el lenguaje de supervivencia, porque si ustedes leen alguna bibliografía al respecto, el tema de la censura es algo que no habíamos visto en otros diseños de análisis y es propio del lenguaje, pero no es más que esto, es decir, bueno, algún participante va a salir del estudio antes de que termine el periodo de seguimiento. Alguno podría morir por una causa diferente a la que yo estoy evaluando. Por ejemplo, yo estoy evaluando muerte por enfermedad cardiovascular y la persona muere en un accidente automovilístico. Entonces, bueno, esa muerte por una causa ajena al estudio transforma al individuo en un individuo censurado para el análisis de supervivencia por enfermedad cardiovascular. Entonces, en todas estas cuestiones tenemos un seguimiento incompleto y tenemos una pérdida de información. Pero lo que hace el análisis de supervivencia es tomar el tiempo hasta el momento que se produce esta censura, ¿no es cierto? Y en ese tiempo en que el individuo está en riesgo de tener el evento y que fue observado, eso va a contribuir al análisis de todas formas. Ah, sí, se pasó. Pensé que no se había pasado, pero tiene un delay. Tarda un poquito. Tarda un poquito, sí. Hablamos de censura a la derecha, que es cuando yo observo, digo, bueno, el estudio se va a llevar a cabo durante todo el año 2022, termina el año 2022, esa persona en ese periodo de seguimiento no tuvo el evento. Quizás lo tuvo después, o quizás yo sepa que lo tiene después de terminado el estudio, pero bueno, en la ventana de tiempo que yo lo observé, no ha tenido el evento. Eso es censura y es censura a la derecha, porque está a posteriori de finalizado el tiempo de seguimiento. Después podemos hablar también de censura a la izquierda, digamos, antes de finalizado el seguimiento. Esto pasa cuando no se sabe con exactitud el momento en que el evento tuvo lugar. Puedo tener una idea porque tengo algunas mediciones que me hablan digamos, por lo menos de un intervalo, que dentro de este intervalo debe estar, pero no tengo la precisión de cuándo ocurrió. Esto, por ejemplo, se aplica que si yo quisiera estudiar el tiempo que transcurre entre la infección por VIH y el diagnóstico de SIDA, bueno, por ahí yo tengo al individuo que en un momento fue negativo para el test y después lo veo en un segundo momento y ya, además de detectar la infección, ya debuta con un diagnóstico de SIDA, ¿no? Porque tiene presencia de enfermedades marcadoras, por lo que sea. Entonces, yo sé que el momento de la infección ha ocurrido entre aquel momento que yo lo detecté como negativo y este de hoy, pero no sé exactamente cuándo es. Tengo una idea de que ha pasado en alguno de esos momentos, pero no tengo idea concreta de cuándo es. Y después podemos hablar de censura también intervalar o de intervalo, y esto tiene que ver con los seguimientos. En un estudio de cohorte uno pauta con qué frecuencia se va a hacer la medición del evento de interés o de lo que sea. Por ejemplo, nosotros acá hicimos un estudio de cohortes
en la etapa temprana de pandemia en búsqueda de anticuerpos en la población general. Entonces, los citábamos a los pacientes cada 21 días. Eso, o sea que cada 21 días hacíamos mediciones de anticuerpos. Ese periodo, digamos, es bastante corto, 21 días, en el contexto de una respuesta inmune. Podríamos haberlo citado diariamente, por ejemplo, si la gente hubiera querido venir y Pero sacarse sangre todos los días, ¿no? Pero, y hubiera sido como más fehaciente la fecha. Por ejemplo, nosotros detectábamos una persona que en la visita anterior no había tenido anticuerpos y en la posterior la tenía, bueno, teníamos ese margen de 21 días donde decíamos, bueno, seguramente acá ha sido donde ha tenido su exposición. Pero si ese seguimiento, por ejemplo, lo hubiéramos pautado a 3 meses, o sea que las extracciones de sangre, por ejemplo, fueran cada 3 meses, bueno, ese intervalo es más amplio y se va perdiendo información. Cuando más chicos son los intervalos de seguimiento pautados en un estudio de cohorte, mejor va a ser la calidad de la información, pero también hay un costo de sostener eso y bueno, hay que ver también cuál es el evento. Por ahí no tiene sentido en ciertos eventos citarlos todos los días, ¿no es cierto? Y en otros quizás sí, dependiendo, ¿no? sí, o hay un problema, digamos, de índole técnica Claro, también, o ética también, ¿no? Porque someter al paciente tantas veces o al claro, participante. sobre todo si es invasivo el Sí. método, ¿no es cierto? Pero bueno, cualquiera sea la censura, lo que a nosotros nos tiene que importar, que la censura sea no informativa. ¿Qué significa esto? Que la razón por la cual esa persona salió del estudio, fue censurada, no tiene que ver con el evento que yo estoy mirando. Porque si sí tiene que ver, ahí voy a introducir un sesgo en el estudio. Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando un fármaco y me doy cuenta que las personas salen del estudio por la cantidad de efectos adversos que tiene ese fármaco, bueno, esa es una censura informativa porque está vinculada al evento que yo estoy mirando. En cambio, si la persona, estoy en un seguimiento de cohortes y la persona abandona el estudio porque se muda de localidad, bueno, a priori yo no tengo por qué pensar que eso va a estar vinculado al evento que yo estoy mirando, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el mismo evento de evaluación de un fármaco, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, si la persona se mueve de localidad, entonces no puede seguir con el seguimiento, bueno, esa censura es no informativa, ¿sí? Después existe otro fenómeno que no, lo pasamos como rapidito, ¿no? Que es el truncamiento, que significa que un individuo que pertenecería a la población en estudio no fue incluido en el estudio. Esto significa porque el individuo generalmente ya tuvo el evento de interés antes del inicio del estudio. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, evaluar el tiempo que un niño tarda en aprender a leer, por decir algo así, en niños de primer grado, pero después, pero resulta que ya hay niños que ingresan sabiendo leer, bueno, esos chicos los tengo que sacar del estudio y eso no es censura, sino que se llama truncamiento, porque en realidad ese niño debería estar en la cohorte de seguimiento, pero dado que ya tuvo el evento, no ha sido truncada su participación en el estudio. Nos pasaba con el inmune COVID, con aquellos que tenían anticuerpos en la Claro, base. exacto. En el estudio que les mencionaba, en el COVID que hicimos nosotros, aquellos que ya tenían anticuerpos al momento de basal, al tiempo cero, debieron ser excluidos del estudio. Y también hay un truncamiento a la derecha cuando el criterio de selección incluye, bueno, acá los individuos que sufrieron el evento. Un ejemplo de truncamiento a la derecha también tiene que ver con VIH, que ha sido como un ejemplo también en esto, que es una situación como particular que se da en esta infección, pero para ejemplificar el truncamiento a la derecha sería que solo los individuos que se han infectado en la ventana de tiempo del estudio van a ser incluidos en el estudio si yo estoy haciendo un estudio sobre tiempos de infección de VIH, ¿sí?
Así que necesariamente, o sea, yo estoy siguiendo una población que no está infectada y solo van a ser parte del estudio aquellos que se infecten en la ventana de tiempo del estudio. Y eso se llama truncamiento a la derecha. Les hablo de estas cosas porque quizás ustedes lean bibliografía sobre el tema y se habla mucho de esto. Lo que en general nosotros en los estudios que se hacen es que exista censura a la derecha y truncamiento a la izquierda. Eso es lo más común, es decir, censura a la derecha, es decir, que no observemos algo en el periodo de seguimiento, y truncamiento a la izquierda, es decir, que haya individuos que tengamos que excluirlos porque ya tenían el evento en cuestión antes del inicio del seguimiento, ¿no? Y eso es lo más general. Los otros son situaciones puntuales que se dan en casos particulares. Bueno, esto estaba en el módulo, así que lo voy a pasar rápido, porque habla un poco de cuál es el abordaje del análisis de supervivencia. Nosotros, si quisiéramos pensar en la probabilidad de morir en 10 años por infarto de miocardio, en este ejemplo donde tengo cada paciente seguido por 12 años, 12 años eran, sí, 12 años. Es abierta. Sí, es una cohorte abierta, cada uno se va incorporando en su momento. Vemos que si yo miro así, veo que hay 3 individuos, a ver si se ve el curso. Sí, hay 1, 2 y 3 individuos que sufrieron este infarto. Pero yo digo, bueno, entonces, ¿qué tendría que decir? 3 sobre 10. Pero hay 2 individuos que abandonaron, por ejemplo, y uno que murió antes de terminar el seguimiento. Pero si esos hubieran tenido, ¿qué hago? Los excluyo del denominador. Si los excluyo del denominador, en vez de tener 3 sobre 10, tendría 3 sobre 7 y me cambia esa probabilidad. Entonces, por eso es que surge el análisis de supervivencia, para dar respuesta a estas cuestiones. Es decir, bueno, todo el tiempo que el paciente está en seguimiento, está en riesgo de sufrir el evento, está contribuyendo, algo así como cuando veían ustedes, es la tasa de densidad de incidencia, es mientras está en riesgo de sufrir el evento, está contribuyendo al denominador de esa tasa, ¿no es cierto? Y después pasa a ser parte del numerador. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién, que es importante eso, que los censurados hasta el momento que sufren la censura contribuyen al denominador, básicamente. Bueno, hablábamos del análisis en sí de supervivencia, que tiene como una matemática un poco compleja, es un poquito diferente a lo que vimos hasta ahora, pero después lo vamos llevando al lenguaje que nos es común, ¿no es cierto? Como les decía, el tiempo es una variable aleatoria continua que no puede asumir valores negativos y que en general nunca se distribuye normalmente. Entonces, eso nos va a dar algunas cuestiones matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy pensando en cuál es la probabilidad de que un evento se produzca en un determinado momento, va a existir una función que va a ser una función, voy a buscar una función continua que de alguna forma me represente esa probabilidad de sufrir un evento a un determinado tiempo. Es decir, una función que es una función del tiempo, que la llamamos la función de densidad, de probabilidad en general, o de distribución de probabilidad. Después, como siempre que yo tengo una función de distribución de probabilidad, podría calcular el área bajo esa curva, y de esa forma tengo lo que se llama la función de distribución acumulada de esa función. Esto es que matemáticamente se traduce en la integral de eso, que no importa, digamos, estos son para los que les gusta más la matemática, para que entiendan el fundamento matemático. Pero no le damos demasiada vuelta a esto, nada más. Entender que tenemos que buscar cuál sería la función que me vincule la probabilidad de ocurrencia de ese evento con el tiempo.
que después puedo hacer, digamos, una especie de probabilidad acumulada de ese evento y si tengo la probabilidad de que el evento ocurra, podría tener la probabilidad de que el evento no ocurra. Y esa es la función de supervivencia. 1 menos la función de probabilidad acumulada. ¿Sí? Y después de estas funciones puedo pensar un abordaje paramétrico, es decir, utilizar funciones de densidad de probabilidad que de alguna forma modelen esos eventos que yo estoy viendo, que generalmente las más usadas son la exponencial, la Weibull y la log normal, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el evento. Eso sería, usamos un abordaje paramétrico, es decir, uso una función que existe y digo que esos tiempos se van a comportar de esta forma. Y por otra parte, podría ser un abordaje no paramétrico por los métodos de construcción que involucran la construcción de las llamadas tablas de supervivencia, que son el de Kaplan-Meier o el método actuarial. El de Kaplan-Meier es el más utilizado en general y es el que nosotros vimos, hicimos más hincapié en el curso. Pero sepan que yo puedo hacer un abordaje paramétrico o podría hacer este abordaje que en realidad no es estrictamente no paramétrico, a veces dicen semiparamétrico, sí. Sí, hay que aclarar que el abordaje paramétrico o cualquier abordaje paramétrico conlleva el cumplimiento de los supuestos que me obliga todo lo que es paramétrico. Entonces, a veces, frente a estas cosas, los artículos científicos que uno ve, en general, se suele utilizar Kaplan-Meier y Cox, digamos, Sí. por sobre los paramétricos, porque es muy difícil que los datos por ahí digamos, cumplan esos supuestos y se puedan usar con solidez. A veces no ocurre. Entonces, este, se trata de explorar directamente el no paramétrico o el semiparamétrico. Sí. Sí, porque es difícil que ajusten Claro. también a una función exponencial. Weibull. Weibull creo que es la más utilizada en general que he visto por ahí, me parece. Bueno, y después de eso también tenemos otra función, que es la función de riesgo o hazard. En realidad, en general, se usa el término en inglés hazard, que sería como la tasa instantánea de un evento al tiempo t. Esto es lo parecido a la tasa de densidad de incidencia, ¿sí? En cierta forma es eso, ¿sí? Porque establece cuál es el riesgo que tiene el paciente de tener un evento, dado que sobrevivió hasta el minuto anterior, vamos a decir, hasta el tiempo estrictamente anterior, ¿sí? Entonces, esa función tiene una expresión también, que no importa, que matemáticamente se expresa de esa forma, y que también puede hablarse de esta función de riesgo instantáneo, ¿no es cierto?, de sufrir un evento en un determinado momento, y a la vez se puede hablar de riesgo acumulado cuando se integra, digamos, esta función de riesgo en el tiempo. Lo importante de estas funciones de supervivencia es que una vez que yo me olvidé de esto, pero bueno, termino con la idea que estaba diciendo. Una vez que yo obtengo una, las demás se deducen. Entonces yo puedo hablar indistintamente de supervivencia, de la función de probabilidad, la función de riesgo instantáneo o de riesgo acumulado, ¿sí? Entonces, una vez que existe una interrelación entre estas funciones y este recorrido que hicimos así rápidamente, es un poco para poner algunas cosas en claro, pero como yo les digo en el módulo, es un método que tiene como bastantes cuestiones matemáticas, pero no necesitamos tenerlas en claro todas, digamos, tener una idea de cómo viene para comprender el fundamento y nada más. Aquel que le interesa, por supuesto, puede profundizar. Hablando del riesgo, a veces en esto que hablábamos antes del modelado paramétrico, a veces entender el evento de salud que yo estoy mirando me puede llevar a pensar que pudiera haber distintas situaciones. Por ejemplo, la primera habla de un riesgo constante, y entonces podemos pensar qué situaciones de salud podrían responder
a una gráfica de este tipo. Después hay el gráfico 2, no, 2 no es B, habla de un riesgo que es alto al principio, pero que en el tiempo cae rápidamente. Después la situación C habla de un riesgo que aumenta durante todo el tiempo. Creo que, no me acuerdo si habíamos puesto ejemplos ahí en el módulo, pero la primera podría ser un ejemplo, bueno, ¿cuál es el riesgo de fracturas? Me parece que habíamos puesto ese ejemplo, o no sé si fue acá o dónde. El riesgo de Sí, a los fracturas, 5 años, claro, en niños, en escolares. claro, ese es un ejemplo de un riesgo constante en general, porque uno espera que en una escuela más o menos el número de fracturados anualmente, salvo que se caiga el techo de la escuela, no sé, alguna situación así, una catástrofe, es un riesgo constante. Lo otro, hay muchas situaciones en salud, por ejemplo, que haya mucho riesgo al principio y poco después. Post cirugía, el riesgo de infección, por ejemplo, es alto al principio, a medida que pasa el tiempo, bueno, ese riesgo disminuye. Bueno, entonces a veces también en esta cuestión del modelaje paramétrico que hablábamos al principio, entender la situación de salud nos puede llevar a pensar quizás qué funciones existentes nos puedan permitir modelarla, ¿no? Claro. Bueno, ahí estará lo del riesgo acumulado, que ya lo habíamos hablado, y esto que les había dicho, que todas estas funciones que tenemos acá, una vez que uno tiene una, puede deducir matemáticamente las otras. Si no lo hago yo en papel y lápiz, lo hará el software tranquilamente, como siempre sabemos. Pero bueno, una vez que uno define una, las demás están dadas. Bueno, acá una había un ejemplo de la función exponencial, que la función exponencial es una paramétrica, ¿no es cierto?, que toma esta forma, y a partir de las operaciones matemáticas, sabiendo que la función de probabilidad tiene esta expresión, las otras van a tener estas expresiones. Este era solo un ejemplo. Nosotros, como vimos en el módulo más detalladamente el método actuarial y el método de Kaplan-Meier. ¿Quedó claro eso? Porque si quedó claro, sigo de largo y vamos derecho ya al ejemplo. ¿O tienen alguna duda al respecto de eso? No, ¿No? ¿Está quedó bien? claro. Entonces, entonces por ahí ya abriría R e iríamos a charlar sobre el ejemplo que está en la guía, si les parece, el de TMO. Sí, me parece bien y explicar las salidas, eso. Claro, Sí, exacto. sí. Bueno, acá. Ah, no, claro, no lo están viendo. Esperen que tengo que dejar de compartir lo otro y empezar a compartir Compartir esto. la otra pantalla. Sí. Sí, pero parece porque se me abrió otra cosa para. De Sí, Webex. de web. Pero perdí acá. Vamos a detener. No, se me había abierto como mi usuario de Webex. Eso es lo que pasó. Bueno, Espera. Ya. empieza tú. Sí, no, pero ya lo cerré al otro, así Sí, que sí. no hizo ruido. Voy a limpiar acá el entorno para volver a. Voy a borrar todo el entorno. Y se borran los gráficos también para que me Sí, si queden. querés, las COVID. En la escobita voy a borrar los gráficos también. Así, y vamos a arrancar de nuevo. ¿Se ve bien? Ahí sí, ¿no? Sí, yo para Sí. Ujú. Bueno, entonces yo voy a ir corriendo el script y vamos a ir deteniéndonos en algunas cuestiones puntuales.
Entonces, bueno, activo algunas librerías primero que voy a necesitar y abro. No le di tiempo a que se activen las librerías, hice todo. Lo hará igual, Estoy trabajando. está trabajando. Me agarró la ansiedad. Ya está. Entonces, leemos el dataset que lo tenían ustedes para que puedan practicar, que tiene 96 observaciones y tiene 8 variables. Lo puedo ver si quiero. ¿Sí? Andrea, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a Kaplan-Meier y el método actuarial, la diferencia que hay es en la cantidad en el n de nuestra muestra, según lo que dice Kaplan-Meier es para muestras grandes perdón, para muestras pequeñas y actuarial para muestras grandes. ¿Qué consideramos grandes o pequeñas? Mira, en general, yo siempre, si vos recorres la literatura, se usa más el método de Kaplan-Meier. No hay mucho, no, yo en literatura actual así no veo demasiado del método actuarial. En general siempre se usa Kaplan-Meier, es lo que más se usa, porque ¿cuál es el problema del actuarial? Más que el tema de la muestra es que cambia según los intervalos que vos definís. Viste que vos con el actuarial tenés, tenés que definir después un intervalo. Yo construyo esa tabla de vida, ¿sí? Siguieron el ejemplo que había, y digo, bueno, estos son los seguidos, por ejemplo, al primer año. Entonces, o sea, toda esa información que tengo en esa primer tabla la transformo en una tabla de vida donde digo, bueno, estos son los que iniciaron que tienen un año de seguimiento, 2 años de seguimiento, 3, 4. Les hablo de esto porque es el ejemplo que estaba en el módulo. Esos intervalos, en general, si uno cambia, si yo en vez de definirlo cada año lo cambiara y pusiera cada 6 meses, la función también cambia, no va a ser igual. Entonces, por eso es que no se usa tanto. Se usó en su momento también mucho desde lo conceptual, también para la construcción de tablas de vida y todo eso, pero como en realidad el que crea los intervalos de tiempo soy yo, es el investigador, ¿no? El que lo está haciendo, eso hace que cambie la función. En cambio, Kaplan-Meier, como vas, digamos, saltando de evento a evento, siempre, digamos, para el mismo set de datos, la función va a ser la misma. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso se prefiere el uso de Kaplan-Meier. No sé, tendría que revisar, no sé si vos sabés, Cris, a ver si hay algún límite en cuanto, porque el tamaño de la muestra es algo que discutimos también al final del módulo y tiene más que ver con lo que yo quiero hacer, ¿no? Como siempre con el tamaño del efecto. Si yo estoy comparando por ejemplo, dos fármacos y quiero decidir cuándo esa diferencia, digamos, de alguna forma es significativa, eso va a afectar al tamaño de muestra en general. Entonces, la realidad que tiene más que ver con otras cuestiones, ese tamaño de la muestra, que con el método tan en sí. Y ya les digo, de preferencia se usa Kaplan-Meier porque siempre bajo el mismo set de datos va a darme la misma función de supervivencia. En cambio, el método actuarial, como en realidad yo construyo los intervalos, dependiendo de los intervalos que construya, me va a dar diferente la función. Me puede dar diferente la función. ¿Sí? Sí, quizás agregar que el método actuarial tiene como por ahí limitación el hecho de resultados imprecisos cuando la muestra es pequeña. Pero Sí. el Kaplan-Meier no tiene problemas para muestras grandes. No, no es lo mismo que decir este es para muestras chicas y este es para muestras grandes, sino que la limitación es más del actuarial Sí. que del Kaplan-Meier, que no tendría esa limitación. Y se podría utilizar para muestras chicas y para muestras grandes. Igualmente, si bien existen grandes cohortes de seguimiento en el tiempo que se hacen, digamos, en proyectos
grandes, en general las cohortes suelen no ser demasiado grandes, sobre todo las que hacemos nosotros, porque implican toda una cuestión de costo y de trabajo y de seguimiento de esos participantes, con lo cual en general lo que uno ve digamos, en publicaciones, excepto estos megas proyectos, es que el número no es un número enorme, ¿no? No estamos hablando de miles de participantes, habitualmente hablamos de decenas, a lo sumo de centenas, pero hasta ahí. Sí, sí, sí. Nosotros en este que hicimos, bueno, teníamos bastantes, eran 300, Sí, pero no llegamos a 1000. no, no llegamos a 1.300 y pico personas, que implicó un esfuerzo Sí, sí. grandísimo, digamos, de seguir. De citarlos, de llamarlos, de recuperar a aquellos que por ahí cada 21 días, y bueno, durante 6 meses, es un trabajito Sí. considerable. Sostener un estudio de cohorte en el tiempo requiere de una logística y de mucho laburo. La realidad es esa. Además también de dinero, por supuesto, según las mediciones que se hagan. Pero suponiendo que el dinero no es nuestro problema, también se necesita mucha logística para sostenerlo en el tiempo y que no tengas grandes pérdidas, que las pérdidas estén más o menos dentro de lo esperado, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, no sé quién era que había preguntado. Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, esta es la base de datos. También fíjense siempre cómo se construye una base de datos de supervivencia. Siempre tenemos, bueno, cada individuo, tenemos los tiempos, ¿sí? Y estatus, esas dos variables que nos van a dar la variable de salida, ¿no es cierto? Y las otras variables que tenemos acá. Algo para aclarar respecto por ahí de las bases de datos. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con regresión lineal o logística, cada observación respondía, digamos, a la unidad de análisis en forma directa. En el caso de la lineal lo usamos para aplicarlo con estudios ecológicos. Y entonces nuestra unidad de análisis no eran personas, sino que estábamos hablando de algún tipo de entidad, digamos, geográfica, como puede ser Una una ciudad. ciudad, un departamento, un país. Y por supuesto las medidas que teníamos eran medidas resumen de esa unidad geográfica. En el caso de la logística, en el caso y control, teníamos participantes del estudio, que eran individuos, y cuando pasamos a Poisson, recordarán todos, de que en la práctica que les mandamos un procedimiento y era una de las preguntas que le hacíamos en el trabajo práctico de por qué se hacía ese procedimiento. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, a tener en cuenta esta cuestión digamos, que la variable de respuesta, por ejemplo en la Poisson, es un conteo, ya no hablamos de que cada observación es un participante, porque yo tengo que contar participantes que cumplan las mismas condiciones, por eso agrupábamos por grupo etario, sexo y aquellos que tenían las mismas características, hacíamos todo el conteo. Entonces había 4 que respondían a esas características. Y además tenían, en el caso de Poisson con el offset, ¿sí? Un tiempo asociado que estábamos trabajando, donde entonces la base de datos tiene otra forma. Esta también tiene otra forma, si bien, digamos, es individual, lo que aparece como nuevo acá es ese tiempo de seguimiento que aportó al estudio cada uno de estos participantes y la salida, digamos, la salida es asociada. Por un lado, se tiene una respuesta binaria parecida a la logística, en este caso es ceros y unos en el estatus, pero es como un sí, un no a algo, ¿sí? Y luego el tiempo acumulado de ellos. Cuando uno hace el relevamiento de los datos, es decir, cuando uno hace el seguimiento de las personas, habitualmente no viene dada la base de datos de esta manera, ¿sí? Uno tiene, supónganse, vamos a usar el ejemplo que tomó Andrea. Nosotros teníamos este seguimiento de 6 meses con participantes que venían cada 21 días. 21 días más o menos, porque alguno podría atrasarse o adelantarse. Si adelantarse, tratábamos de que no pasara, no pasó, pero sí atrasarse. Es decir, que estuviera citado para un día y que apareciera 2 días después. Y eso se podía hacer
Entonces, esos intervalos van a ser irregulares, digamos, no homogéneos. Y cuando uno encuentra el evento, esa persona sale de la corte, o cuando uno abandona por algún motivo que no tiene que ver con lo informativo, también sale. Bueno, uno tiene que ir sumando esos periodos de tiempo, ¿sí? Supónganse que alguien cumplió estrictamente los 21 días y vino al comienzo, 21 días siguientes son 21 días, después otros 21 días, después otros 21 días, tuvo el evento, sale. Uno tiene que construir y sumar estos tiempos, estos 3 tiempos de 21, para que en la base de datos, en la tabla de datos donde dice OS ahí que tienen los días, uno tuviese esa suma de días, ¿sí? O sea que eso no sale solo, se construye. Claro, Eso. sí. Generalmente uno en su base de datos va a tener un tiempo inicial y un tiempo final. Sobre todo cuando la cohorte es abierta, porque si la cohorte es cerrada, digamos que todos se reclutaron en el mismo momento, bueno, no hay diferencia, no, ya sabemos todos que tiene un único día, digamos, de inicio, pero cuando la gente se va incorporando en distintos momentos, entonces es necesario construir esa base de datos con ese tiempo inicial y un tiempo final. Después haremos la diferencia para tener el tiempo de seguimiento, ¿no? Para mirar un poco esa base de datos. Esperen que voy a... Patri, ¿sí? ¿No me traerías agua? Que estoy ahogada, por favor. Acá ¿Querés esta taza que es mía? no sé si en noviembre, cuando ustedes vengan, el tiempo de la ciudad va a continuar igual. Actualmente, en todo lo que fue septiembre y octubre, como suele pasar todos los años, en primavera Mar del Plata tiene muchísimo viento y plantas que tiran un montón de porquerías que vuelan y quedan suspendidas, se te clavan en la garganta y no te dejan hablar. Eso es lo que le está pasando en este momento no sé, a Andrea no veo. y nos pasa. Casi todos somos alérgicos a partir del clima de la ciudad. Bueno, espero que en noviembre el clima sea mejor, que haya menos viento y más sol. Sí, más o menos, que no se quieran escapar. Claro, no, Ojalá. no Tampoco tan tanto, no exageremos. Bueno, entonces después definimos esta función, este objeto, digamos, de supervivencia, ¿sí? Inicialmente, que bueno, que lo llamamos acá global. Definimos esta otra, ya utilizando, digamos, funciones propias de la Library Survivor. ¿Sí? Si queremos, podemos mirar acá este objeto KM, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Qué información tiene más? Ay, gracias. Tiene el número de individuos, cuántos eventos tenemos, es decir, cuántos han tenido el evento de interés, ¿sí? Cuál es la mediana del tiempo de supervivencia y su intervalo de confianza. ¿Sí? También podríamos hacer un summary y ahí nos mostraría la misma tabla que ahí ustedes construimos a mano ahí, donde yo en el videito que les hice la explicación de cómo se construye esa función de Kaplan-Meier. Bueno, acá fíjense que tenemos el tiempo, tenemos primero el tiempo, ay gracias, el tiempo, el número de individuos en riesgo en el primer momento, ¿sí? Se produce un evento, entonces ya la probabilidad es, casi teníamos 100 individuos, por eso la probabilidad sería 1 sobre 96, que da esto, ¿se acuerdan? Y bueno, acá también saca esto no lo hacíamos nosotros, pero si hubiéramos tenido ganas lo podríamos también haber hecho, pero esto era demasiado ya para nosotros, así que, pero esto es la misma tabla de Kaplan-Meier que después nosotros hacíamos también la supervivencia acumulada, ¿no? Acá nos está mostrando en qué tiempo, digamos, se produce. Recuerdan que Kaplan-Meier siempre iba de evento a evento, ¿sí? Lo que sí teníamos que ver que si entre este tiempo y este otro, por ejemplo, fijémonos acá, como les decía, tengo en un inicio, tengo todos vivos, ¿no es cierto?
estos 96 hasta que se produce el evento. Esta probabilidad de supervivencia sería 1 sobre 96, ¿sí? Al siguiente tiempo, ¿sí? Ya tengo 95, porque ya uno tuvo el evento, por lo tanto salió de la cohorte, dejó de estar en riesgo de sufrir el evento. Entonces tengo 95 y hubo 2 eventos. Entonces ya ahora para el siguiente tengo 93. Podría ser que en el medio algunas cosas tenga algunos individuos también censurados. Pero recuerden que cuando construíamos la tabla de Kaplan-Meier íbamos de evento a evento. Podemos generalmente graficar, ¿sí?, la función de supervivencia según el estimador de Kaplan-Meier, que lo va haciendo así, con estos pequeños. Es una función siempre escalonada porque, digamos, tiene esos puntos de evento a evento. Unos saltos de evento. Sí, claro. Y Las líneas punteadas son intervalos de confianza, ¿no? De la misma tabla esa que mostró recién. Están hechos con gráficos de tipo base. Después, cuando ustedes estén acá en instancia presencial, vamos a ver otros gráficos un poquito más bonitos. completos y bonitos, con otros paquetes. Esta es lo que R base ofrece, ¿sí? Entonces, como no ofrece colores, las puntea para dar una idea de que hay, digamos, el intervalo de confianza del 95% es esa franja que está ahí, acordona la línea oscura. Bueno, entonces ahora tenemos esto. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la supervivencia de la cohorte al final del seguimiento? ¿Qué me dicen? El tiempo De mínimo. un 50, de un 0,5 puede ser, Sí, más o un menos. 50%. Sí, más o menos. Gráficamente lo podemos ver acá. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? ¿Estamos con eso todos? Sí. Sí. Bueno, Sí. bueno, genial. Entonces, esto está bien, pero generalmente en el análisis de supervivencia lo que interesa es ver qué variables tienen efecto o tienen impacto en la supervivencia. Siempre hablo de supervivencia entendiendo que la función de supervivencia no siempre el evento es muerte, ¿no? El evento puede ser otra cosa. Si bien estos estudios nacen generalmente aplicado a cohortes de seguimiento en cáncer, por eso siempre el evento, digamos, como que se llamó función de supervivencia por eso, porque como el evento era muerte, la función se llamó supervivencia, ¿no? La inversa de la probabilidad. Pero la realidad, la inversa no, la complementaria, mejor dicho. Pero la realidad es que nosotros lo podemos aplicar a otros eventos. Podemos estar interesados, no sé, el tiempo hasta la fractura, el tiempo hasta la infección, el tiempo hasta, no sé, hasta otra cosa, hasta la aparición de los anticuerpos, el tiempo hasta diferentes cosas, ¿no es cierto? Pero Andrea, una pregunta. En la fórmula de Surfit en Global, la virgulilla 1, ¿ese 1 exactamente a qué refiere? viene siendo como el modelo. Es como un modelo nulo. Sí. Digamos, tomás el global digamos, y hay. Es como si si lo pasaras a una fórmula de modelo de los que vimos. Los modelos nulos tienen eso, digamos, no hay ninguna variable que me estratifique, ninguna cosa ahí, solamente estamos hablando de la variable salida, que esa global tiene esos dos compuestos, ¿sí? Que estamos hablando de supervivencia, la variable respuesta, si no, sobre el evento y el tiempo, solamente eso. Solamente. Perfecto. ¿Qué es lo que Gracias. encontramos ahí? Es partiendo de los datos, digamos, y con la variable, la variable de salida, que es esa doble variable que comprende OS y status, ¿sí? Que es lo que tiene el objeto global. Global, sería, Global. no sé por qué le puse global. ¿Sí? En inglés. Ahora, fíjate que la expresión de esto es similar a esto, solo que ahora, en vez de la virgulilla 1, la voy a tomar
en función de las otras covariables. ¿Dónde Claro. los Sí, compré? sí. Factor yo. Ahí adentro. Ahí adentro mismo. Ah, Sí. no, porque en un momento pensé que había hecho como la conversión en factores con Tidyverse, pero no sé. Ay, bueno, recuerden que sí, para mirar las Kaplan-Meier, vamos a clasificar siempre por variables cualitativas, no por variables, por supuesto, no cuantitativas, ¿no? Y que las tenemos que transformar o que las tiene que tomar como factor, o sea que podemos hacer la transformación por fuera o directamente acá adentro. Y que, como siempre decíamos, nos interesa ver qué efecto tienen las covariables en los tiempos de supervivencia. Entonces vamos a mirar el sexo. Hasta ahí. Vamos a mirar este primer gráfico, ¿sí? Vemos ¿qué vemos acá? ¿Qué me pueden decir acá? Que Si tuviera- el varón tiene menor sobrevida, puede ser. Que la mujer, entiendo que M es masculino y femenino, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, al finalizar, sí, el varón tiene menor Finaliza. supervivencia. Al principio parecen tener la misma supervivencia. Fíjense que las curvas se entrecruzan, van Sí. casi juntas, se entrecruzan bastante y después, más o menos a partir de este tiempo, se separan y siempre la supervivencia de los hombres es inferior a la de las mujeres. En todos los casos, siempre. En todos los casos, no, acá están por arriba, mira. En la vida, en la vida. En la vida no traigas quejas acá. Entonces, ¿qué hacemos para decir? Ya sabrán que nosotros ya no decimos que nada es igual ni diferente, sino hacemos algún test para tener más fuerza en nuestra verdad. Vamos a hacer el log-rank test, que es el que nos permite decir si son iguales o diferentes estas curvas. El p-valor del log-rank test me da 0,5. ¿Qué me dice entonces? Que no hay diferencias significativas entre los grupos. Exactamente, que no hay diferencia en la supervivencia entre hombres y mujeres según sexo. Entre hombres y mujeres, ¿sí? Sí. Ya está, o según sexo. O sea, eso que vemos ahí como diferencia, digamos, podría deberse al azar también. Sí, Eso es lo que dice. porque la situación es que estos test no comparan solamente el resultado final, sino que comparan también la curva en todo su recorrido, ¿no es cierto? De hecho, quizás en este caso donde hay entrecruzamientos sería mejor hacer otro test, pero de última no va a haber diferencia, porque eso es algo que también ya lo veíamos un poco a simple vista. En gran parte de la curva la supervivencia es igual. Perdón, tuve un problema que no logré nunca que me apareciera la leyenda y no sé por qué. Mira, los gráficos del R base son bastante básicos y complejos por ahí respecto de los espacios que tienen para construirse. Lo que uno suele, digamos, hacer como truco es, dentro de RStudio, el panel donde están la salida de los gráficos que dice plot, uno lo puede agrandar a eso, ¿sí? Es una alternativa, es decir, yo voy a los límites, a los bordes del panel y, claro, lo subo y el otro borde los tiro para este lado. Antes de construirlo, estoy diciendo antes de ejecutarlo, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es ejecutar una función que la pueden hacer en consola, que se llama Windows, ¿sí? Como es una función, va con paréntesis, paréntesis. Si uno ejecuta Windows, paréntesis, paréntesis, y le da Enter, se les va a abrir como una especie de, digamos, ventana paralela, que si uno la maximiza, es decir, la expande a toda la pantalla, va a tener un fondo gris. Es como si yo estuviera armando
un pizarrón, ¿sí? Algo así. Con ese, Es el de abajo, con ese. con ese, El que dice The Hair de Guys. ¿Ah, El sí? tercero. El tercero. ese Windows. Ese. Ujú, Dale Enter, ujú. ¿sí? Bueno, acá claro, no lo podemos ver porque tendrías que pasar. Bueno, pero eso lo que hace es genera una pantallita, ¿sí? Una ventana. Esa ventana uno la amplía y la minimiza, porque si la cierro no me sirve. La minimizo, ampliada. Vuelvo al script, ejecuto la función, digamos, que vaya a graficar con el rbase y ese gráfico no me va a salir en el panel de plot de RStudio, me va a salir en esa ventana, o sea que tengo que ir a buscar esa ventana minimizada, abrirla y me va a salir el gráfico en grande y como tiene espacio, las leyendas y todos los agregados que le haga los va a hacer bien, ¿sí? Esa es, digamos, la posibilidad. De todas Ah, maneras, perfecto, genial. en la instancia presencial, ya les digo, vamos a aprender a hacer cosas gráficas más interesantes. En este caso de supervivencia, vamos a ver algunos paquetes que nos va a permitir hacer gráficos mejores, con colores, que yo puedo modificar, con cierta capacidad de personalizar el gráfico, ¿no? Y su salida, que muchas veces las necesitamos para ponerlo dentro de un artículo como resultados o en un informe de lo que estemos haciendo. Sí. Igual Gracias. también De nada. ahí, digamos, en esta línea, la línea 24, es donde, para que cheques si hay algún error en lo que vos escribiste, por lo cual no te aparezca, esta es la línea donde, que indica la leyenda, digamos. Esto es entre 0 y 0,4, ves que está entre 0 y 0,4 del eje Y, Claro, está pero ocupando. si eso está bien chiquitito, a veces esas leyendas te pisan el gráfico, no te Sí. dejan ver las líneas de Sí, atrás. eso me pasa, porque lo chequeé, pero quedaba la línea donde debería ir la leyenda, pero no me aparecía la leyenda. Debe ser esto que ustedes dicen, que el espacio es chiquito. Sí, ahí la podés correr de ubicación. Yo después vas a ver que yo estuve probando ahí para la de la que es fase, que tiene tres cosas para que me quede del otro lado. Ahora después nada. Che, ahora me quedó la ventana esta gris, ¿cómo saco el Windows? Que ellos no la ven, pero. Solo, Ah, cierro la ventanita. Ah, pero no la. tiene una X arriba. Esto será porque. Ah, pero capaz que de acá. La voy a cerrar acá. Ahí está. No, porque la X me estaba tapado por Está bien. el coso. Bueno, vamos entonces ahora a mirar la otra variable, que era de ag, que era, eh, no me acuerdo ya lo que significaba, era algo de Enfermedad de injerto aguda. aguda, contra huésped aguda, sí. Bueno, ahora, ves acá a mí esta, por ejemplo, una parte de la curva me la Es la tapa. tapa. La podría haber achicado, pero bueno, como se veía, no. Acá, entonces, ¿qué podemos decir? Si miramos ahora esto, ¿qué decimos? Que los que tienen Aquellos que tienen enfermedad. el antecedente de enfermedad de injerto versus huésped Enfermedad aguda aguda, tienen menor supervivencia que los que no. Exactamente, menor sobrevida, sí. sí, menor supervivencia. Fíjense que no sé si llega a menos del 20% contra una supervivencia final de esta corte de alrededor del 60%, ¿sí? De los que no tuvieron. Esto sí parece una diferencia significativa a ojo. Vamos a ver qué nos dice el logran. Sí, nos dice que esto es 1 por 10 a la menos 5, nos habla de una diferencia significativa. Después, vamos por la otra, que es enfermedad de injerto contra huésped crónica. Acá también me tapa un poco. Y acá, ¿qué concluimos? Los que tienen ese antecedente tienen mejor sobrevida. Tienen mejor sobrevida. Esto puede ser porque
los que no tienen, digamos, esto ya desde lo biológico, los que no tienen, ¿por qué los que no tienen el rechazo de enfermedad injerto contra huésped crónica, ¿no? Tienen peor supervivencia? Posiblemente porque hayan tenido la aguda, ¿sí? Claro. Quizás estos, después tendríamos que chequearlo, pero es probable que sea eso lo que me está diciendo. Pero a priori yo la interpretación que hago de esto es que aquellos que no tuvieron, no tuvieron enfermedad crónica, tienen una peor supervivencia, ¿no? Y que parece ser significativa. Ahora vamos a ver acá con el log rank. Sí, el log rank también me da 2 por 10 a la menos 6, así que... Ujú. Y ahora vamos a esta otra que es fase, ¿sí? Que tiene 3 Que tiene 3. categorías. Fíjate que acá cambié, no me acuerdo quién me había preguntado, cambié la posición para que me salga del otro lado, Arriba. arriba, a la sí, derecha. para que la leyenda me salga acá y no le hice el borde para que para que se vea mejor. Bueno, ¿y acá qué me pueden decir? Que los pacientes con crisis plásticas, creo que es, Sí, sobreviven un poco más de 200 días sí, por y ejemplo. los demás sobreviven más, pero Claro, son los de peor supervivencia. Claro. Sí, prácticamente al inicio, digamos, Se van abajo. ya prácticamente no queda ninguno, en tantos que no sobrevive nadie. En tanto que los otros dos se comportan, van en paralelo, ¿no es cierto? Pero los de mejor supervivencia son los de fase crónica, los que inician, digamos, en fase crónica. ¿Sí? Parece que, vamos a ver si la diferencia es significativa o no. Sí, es significativa. No me dice quién es el diferente. A priori y a ojo uno puede ver que seguramente el diferente va a ser el de Blástica respecto de los otros dos, seguramente. O sea, me parecería a mí, pero no interesa. Después veremos bien, o sea, no interesa, pero quiero decir que por ahora podemos decir eso. Entonces, las Kaplan-Meier sería como una especie de un análogo del bivariado que hacíamos en las otras metodologías, ¿sí? Porque estamos viendo esta variable de salida que nosotros tenemos ahora, que es tiempo hasta un evento, respecto de las otras covariables. No podemos hacerlo en función de variables cuanti. La alternativa que tendríamos sería, de alguna forma, armar categorizarlas, claro, armar intervalos o alguna cosa así, porque no podemos construir Kaplan-Meier con variables cuantitativas, pero podríamos categorizarlas y mostrarlo por categorías, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el análisis de supervivencia, por ejemplo, cuando estamos, sobre todo en el marco de los ensayos clínicos, donde se comparan supervivencias con un fármaco o con otro, queda acá. No es necesario hacer un modelado de Cox, porque justamente en muchos de los estudios experimentales, ¿no es cierto?, de los ensayos clínicos, el foco está en eso, en demostrar una mejor supervivencia de un fármaco respecto de otro, o no sé, mayores tiempos hasta la recidiva, no sé, veremos según cuál sea el foco, ¿no es cierto? Pero queda ahí, digamos, no más allá de las Kaplan-Meier, sin hacer el modelo de Cox. Sobre todo si el resultado es bueno y el laboratorio quiere vender medicamentos, Sí. porque en realidad, digamos, como no está ajustado por nada, puede deberse al medicamento, puede deberse a alguna otra cosa. Sí, eso también, es cierto. Entonces, y la parte de Cox, lo que vimos nosotros, tiene que ver con este enfoque multivariado que venimos siempre trayendo a los análisis, ¿no es cierto?, que hemos estado haciendo. Ah, acá era donde había convertido así en factor. Yo dije, yo de dónde me perdí esa parte del script, ahora la estoy viendo. Claro, porque esa está en el Cox, Sí. que es otro artículo que arranca como leyéndolo de nuevo. Sí, sí, sí.
Por eso, yo dije, no estoy tan mal entonces. Bueno, volviendo a Cox, ¿qué es Cox? Es un modelo también semiparamétrico donde estamos modelando, en este caso modelamos el riesgo, ¿sí? Lo que se modela es el riesgo y esa función hazard que vimos hoy al principio es lo que estamos modelando como una función del tiempo y de las otras covariables, por supuesto. ¿No es cierto? ¿Qué tiene el modelo de Cox? Lo decimos, es un modelo semiparamétrico porque, porque tiene ciertos principios, como el gran principio es el de riesgos proporcionales, que después tendremos que ver si se cumple, ¿no es cierto? Cuando terminemos de modelar. Y si no se cumple, veremos qué tendríamos que hacer. Entonces, bueno, la idea en principio es corramos varios modelos, ¿sí? Primero convertía a factor estas variables, que lo podría haber hecho antes y ya lo usaba para Kaplan-Meier. Y primero puedo construir un modelo, digamos, saturado con todas las variables, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Este es el modelo en sí, con todas las variables. Y aquí nuevamente, igual que veíamos en regresión logística, no usamos la interpretación del coeficiente en forma directa, sino que interpretamos el exponencial del coeficiente, que para nosotros es un hazard ratio. Un hazard ratio es algo parecido a un riesgo relativo, ¿sí? Es similar a un riesgo relativo, solo que tiene el tiempo metido en el medio. Nosotros cuando hablábamos de riesgos relativos, por ahí a veces lo hacíamos en el contexto de estudios donde el cálculo era de más de incidencias acumuladas. Acá va a ser un cociente de riesgos instantáneos, por eso está el tiempo metido en el medio y se lo llama hazard ratio, pero en nuestra cabeza lo podemos asimilar a un riesgo relativo y la interpretación es similar. Entonces, acá tenemos este modelo que sería un modelo saturado. A veces en general uno parte solamente de las variables que dieron significativas en el Kaplan-Meier, pero podríamos utilizar, hacer el proceso backward correcto, digamos, y partir del modelo saturado e ir retirando e ir quedándonos con algunas variables de acuerdo al criterio de la IC normalmente. ¿Sí? Bueno, entonces acá, bueno, después, entonces, este es el modelo saturado. Vemos que solamente tiene dos términos significativos, ¿sí? Que sería enfermedad injerto contra huésped aguda y crónica, y el resto no estarían siendo significativos. ¿Qué miramos acá también? Vemos que, ¿se acuerda que en muchos de los modelos veíamos el R cuadrado como una especie de medida de la variabilidad recogida por los datos? Y acá, antes cuando yo empecé con supervivencia, se mostraba el R cuadrado, pero que en supervivencia no tiene mucho sentido, son bajos los R cuadrados, entonces no era un buen parámetro. Entonces, últimamente, hace unos años, se empezaron a mostrar en las salidas este valor que es de concordancia, que en cierta forma me habla de cuánto este modelo concuerda con los datos, ¿no? ¿Cuál es la concordancia del modelo con los datos? Y es una concordancia bastante alta esta del 0,76, ¿sí? Esa sí va entre 0 y 1. Bueno, el R cuadrado también iba, pero en general eran bajos en supervivencia. Y después, bueno, muestra los valores del likelihood y del wall test, cosas que ya hemos venido manejando, pero ahora incorporamos como lo nuevo de este modelo es la concordancia. Bueno, después del modelo saturado podemos probar todos los posibles modelos de 4 términos, ¿sí? Acá saqué... Voy a poner esto un El poquito. proceso de modelado no difiere en nada de los otros vistos, Sí, o los sea, otros vistos, sí. más allá de que
la variable de salida y lo que estemos haciendo sea diferente, la estructura de si hacemos un backward, un forward, los criterios de significación para tomar decisiones, que siempre van de la mano con los criterios propios del estudio, ¿no? Que a veces dejamos algunas variables de ajuste porque consideramos que para el estudio tienen que estar, qué sé yo, ese tipo de cosas no difiere en nada, eso es igual. Sí, eso es igual. O sea que yo partí del modelo saturado y después fui sacando de a una variable y después, si tomo el criterio del A y C, este sería el de menor A y C, el M3, bueno, M3. me quedo con ese, sigo, lo paso rápido porque esto, bueno, primero que ya lo tienen ahí, lo único que le llamé, yo lo hice, le puse distintos números que lo que tienen en el ejemplo de, después miré el ejemplo como estaba puesto en el módulo no tiene los mismos números, eso es lo que les digo. Bueno, pero las variables son las Sí, sí, mismas, pero que las van a poder reconocer si ustedes los hacen, no hay problema, bueno. Entonces, creo que me quedo con el modelo creo que al final para mí el que me quedaba era ese. Sí, probé otros más modelos. Y este. Y ahí hiciste una nueva. Acá hice una nova, que estaba ahí la diferencia, que la diferencia estaba en el límite, o sea que podría tanto ven que está como un poquito pasadito del 0,05, pero si vemos la concordancia de estos dos modelos que yo estaba estaba comparando en este momento, el 3.1, el que yo llamé 3.1 era mejor, Concuerda más. sí, tiene una concordancia mayor, y me quedo con ese entonces. Entonces, ahora que llegamos a esta especie de modelo final, que lo tenemos acá, como recuerden que dijimos, bueno, vamos a interpretar el exponencial de los coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo los interpretamos? ¿Quién quiere? Chan, chan, chan. Y a ver, Y el que tiene, el grupo que tiene enfermedad de injerto versus huésped como antecedente, tiene un hazard ratio de 3.2 con respecto a los Está hablando que aguda, no la sí. tuvieron, digamos. Y los que están en crisis blástica de 1,4. Hazard ratio de 1,4. Ujú, ¿Será así? sí, Lo que pasa que, bueno, el que tiene enfermedad aguda, injerto versus huésped, es tiene una relación significativa, en cambio el que tiene crisis blástica no, por ejemplo. sí. O sea, vamos variable. La primera sería la variable fase que tiene sus categorías y la categoría de referencia de fase, ¿cuál es? Aguda, ¿no? La Aguda, Crisis crisis, plástica. Fase sí, aguda. fase crisis aguda. plástica. No, porque Es crisis la que no está. Se ve crisis plástica. es la que no está, ¿sí? Vos ves que crisis, fase CB, que es crisis plástica, está mostrado, y a ver, espera que lo señalo acá, no está mostrado, ¿sí? Ah, la CB. tercera sería crisis plástica, ok. Acá está, no sé si nos estamos entendiendo. Yo pregunté cuál es la categoría de referencia de la variable fase que tiene tres categorías: aguda, crisis plástica y crónica. Estos valores de hazard Aguda, ratio están comparados con quién? ¿De qué hazard con ratio? aguda. Con aguda. O sea que si yo tuviera que interpretar esto, si bien es no significativo, pero supongamos que interpretamos ese hazard ratio de
41, yo diría que los pacientes que están en fase de crisis blástica, ¿sí? Tienen un 40%, 41, casi 42% mayor riesgo que los que están en fase aguda, ¿sí? Si bien no es significativo, pero para trabajar la interpretación, ¿sí? Y diría que los de fase crónica tienen un 48% menos riesgo que los de fase aguda. ¿Esa interpretación está clara para todos? Sí. Cuando tenemos situaciones de este tipo, que tenemos el exponencial por debajo del 1, tenemos que hacer ese trabajito y demás. Si uno quiere evitar eso, por ello más conveniente, como tenemos las variables como factores, es trabajar con los niveles. Entonces, si uno viene haciendo las Kaplan-Meier y en el gráfico que estamos viendo a la derecha de la pantalla, en el panel de plots, vemos que hay, digamos, un orden de mejor a peor que viene crónica, después aguda y después la categoría CB, ¿sí? Si yo la dejo así como está el factor, acuérdense que el R se los ordena en orden alfabético, por eso no es casual que todas empiezan con la palabra fase y claramente aguda empieza con A, es la de referencia, CB tiene la C y la B larga, es la segunda, y crónica empieza con una C, después con una R y queda última. Pero no es el orden en el que vemos en el gráfico. En el gráfico vemos que primero de mejor a peor está crónica, después aguda y después CB. Ese orden es el que deberíamos de haberle dado previamente si queremos que en nuestra salida los valores tomen como referencia a la mejor categoría y me dé los peores resultados, digamos, con un valor mayor a 1, ¿sí? Los dos que quedan contrastando la referencia. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo hubiéramos hecho? ¿Qué tendríamos que haber hecho en R? Un relevel. Perfecto, muy bien, qué buenos alumnos Muy bien, tenemos. están Muy atentos, bien. no se durmieron. No se durmieron, existen más allá. Muy bien. Haciendo un relevel de la variable fase, Claro. hubiéramos tenido algo más lindo para presentar. Hubiéramos podido usar aguda como categoría de referencia aguda no, perdón, crónica, Crónica. la verde, Claro. como categoría de referencia y que todo nos lo refiera a eso. Y eso como tenemos el Kaplan-Meier hecho antes, lo podemos ya, digamos, intuir previamente y podemos preparar los datos para que nos dé algo más interpretable o mejor, o de interpretación más directa, digamos, ¿no? Sí. No tener que hacer ningún tipo de cálculo inverso y eso. Claro, exacto. En este caso, acá también podríamos haber tomado otro, o podemos dejar esta. La interpretación en este caso, ¿cómo sería? Para aquellos, diría yo que aquellos pacientes que sí tuvieron enfermedad, injerto contra huésped crónica, ¿qué pasa con ellos? Tienen una supervivencia de 34% más. Supervivencia. 66% menos mortalidad. 60. Al revés, 60. 60, a ver, quisiera un sujeto y un predicado completo, toda la oración, a ver, a ver si se la escucho bien. 65% de Aquellas personas supervivencia Yo, con que las personas que tienen enfermedad contra injerto en fase crónica tienen un menor riesgo que era de 35% de morir post-trasplante. No, en realidad que tienen un ese no es el 65% riesgo. Yo sé, menor de de 65. supervivencia. que para que veamos Ok. las conclusiones, si querían Sí. así, pero los estaba dejando, quería ponerles que se veía más grande acá los numeritos, Sí. acá. Recordemos las Kaplan-Meier. ¿Me cambia? Sí, no, no sé cuándo se cambió de
Pero mira, te lo está tomando. ¿Me lo está tomando? Ah, sí, sí. Recordemos la Kaplan-Meier de... ¿Esta es de CRE? Sí, de Decret. ¿Quiénes estaban Sí. peor? Los no. Los no, ¿sí? Que es la de referencia. Que es acá la de referencia. Por lo tanto, recordemos tienen también, mayor supervivencia. claro, sí, en realidad hablamos de riesgo siempre acá porque esto es un hazard ratio, ¿sí? Y en Cox modelamos el riesgo, ¿sí? Entonces, ahora, que va a tener que ver, por supuesto, con la supervivencia, pero para ser correctos en nuestro lenguaje, estamos acá interpretando un hazard ratio, entonces estamos hablando de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Como había dicho ahí Ramiro, hablamos 60 y pico, 66, 67%, ¿sí? Tienen las personas que sí tienen enfermedad crónica tienen un 67% menos de riesgo. 65. 65, bueno, Sí. este, Redondear. redondeando, 65% menos riesgo, ¿sí? De, que era de muerte post-trasplante. El evento, nunca lo mencionamos acá, era muerte post-trasplante. Arrancamos, hicimos todo y no dijimos cuál era el evento, que era muerte post-trasplante, ¿sí? Esa es la interpretación correcta. También podríamos en este caso haber cambiado en atención a las Kaplan-Meier y haber cambiado el nivel de referencia por ahí para que nos muestre que siempre es más fácil interpretar un Claro. riesgo relativo de 2, como acá, como en este caso. Yo digo, bueno, Siempre dejar a la categoría que le va mejor como referencia. entonces en este caso digo, bueno, acá tenemos la enfermedad de injerto contra huésped aguda. O sea que aquellos pacientes que sí tuvieron enfermedad infarto contra huésped aguda tienen el triple de riesgo de morir post-trasplante respecto de los que no la tuvieron, ¿sí? Siempre en la construcción de esa interpretación tengo que tener en cuenta que es un hazard ratio, entonces tengo que hablar de quiénes respecto a quiénes, siempre es importante decir, y después, bueno, lo cuantifico, ¿sí? Y por supuesto, tener en cuenta lo que estoy modelando, que en este caso es muerte post-trasplante, ¿no? Sí, Y hablo de riesgo. y acompañar también finalmente, como es un multivariado, tan ajustadas por las demás variables. Y perdón, sí, eso me olvidé, ajustada por el resto, ¿no? De las variables que forman parte de esto. Vemos que es un modelo que tiene una buena concordancia, ¿sí? Está en este valor de 0,75, está bastante bueno. Acá puedo hacer una comparación del ajuste que hace el modelo. Al modelo acá le puse el M5, pero no sé si puse el M5 o el M4. Bueno, para el caso es para mostrar lo que hace el modelo, que es cómo ajusta la curva de supervivencia. Compara la ajustada por el modelo, que es la continua, y la otra es la estimada por Kaplan-Meier. ¿Ven que está linda? bonita, ¿no? Está bonita, está muy linda. Sí. Capaz que me equivoqué. Ah, no, era este otro el modelo 3.1. Este otro. Este era el modelo. Pero bueno, los dos ajustan bien. Sí. Andrea, Sí, em, ¿puedo hacer dos preguntas? Una, si la regresión de Cox también hay que factorizar todas las cuantitativas como en Kaplan-Meier, y sí. otra, si hay que usar algún modelo, algún test de bondad de ajuste para Kaplan-Meier. No lo usamos normalmente, no lo usamos. Generalmente lo mostramos así gráficamente, el ajuste, pero podría usarse. La verdad que no sé si existe alguno, no recuerdo si existe, porque también Kaplan-Meier está estimando
la función a partir de los datos, o sea que en realidad no estoy, generalmente las bondades del ajuste, los test de bondad del ajuste se utilizan para una distribución conocida, ¿no? Yo digo si esto se ajusta a tal cosa en general. Podría investigarlo, no lo tengo claro, no sé Sí, vos, Cris. no, porque, Che, por ¿por qué se eso, está agotando mi batería? Se está ocupado. por eso estos test, Esperen que se me está por agotar la batería. ¿No están enchufadas? sí, está enchufado. Pero entonces no tengo corriente. Perdone. Ah, está apagada. Bueno, ya está. Cuestiones técnicas. No, decía, por eso la concordancia, porque a veces los mejores ajustes con, digamos, con este tipo de abordajes que no terminan de ser del todo paramétricos, ustedes verán que muchas de las salidas plantean valores observados y valores esperados, ¿no? Porque hacen como una especie de, digamos, y de ahí la concordancia. ¿Cuánto concuerda esto que el modelo de alguna forma hace como una especie de predicción a partir de los valores dados, ¿sí? No son valores nuevos, sino con los propios valores de ajuste, y calcula lo que debería ser y lo contrasta, calcula lo que es, digamos, lo que le da el modelo, y lo contrasta con esos esperados, ¿sí? Y de ahí viene esa cuestión de la concordancia. Yo no conozco que haya ajustes con, digo, bondad de ajuste con Kaplan Meier. Kaplan. Yo lo que veo es que a veces uno muestra este gráfico que estamos mostrando acá, lo ajustado por Cox y lo estimado por Kaplan Meier, pero así hacer un test no he visto. Lo puedo chequear por ahí después te lo contesto en otro momento. Pero no lo tengo porque no, por lo que creo, porque como no va a ser única esa función, o sea, si el estimador de Kaplan-Meier tiene una forma, pero como no va a ser única y no es una distribución dada ya de antemano, como digo, bueno, lo voy a comparar, quiero ver si ajusta una cosa es ver si ajusta a la logística, que tiene una expresión siempre constante, y otra cosa es ver si ajusta a un Kaplan-Meier, que es algo que lo construyo en forma no paramétrica, dato a dato, digamos. Entonces, eso me hace ruido, pero lo podemos investigar y te lo redondeamos para otro momento. Y la otra cosa que me habías preguntado, era si siempre, sí, al principio convertía en factor todas las, si no, no te va a funcionar. Sí, en realidad es una cuestión técnica que las diferentes y las sucesivas versiones de R fue corrigiendo. O sea, el R es un lenguaje que está vivo, ¿no? Es una lengua viva. Y como lengua viva le van haciendo cambios. Y siempre cambios pensando para mejor, por supuesto. Pero esos cambios a veces pueden significar que distintos criterios que uno tenía en una época después varíen. En este caso es así. Las versiones últimas del R permiten fórmulas con caracteres en lugar de factores, sin problema, y va a funcionar. Antes daban error, antes no te dejaba hacerlo. Ahora funcionan en esas versiones. De todas maneras, el criterio de factorizar, o sea, de pasar a factor, nos permite poder manejar los niveles, cosa que si está en caracteres es imposible. ¿Sí? Porque si está en carácter yo no puedo decirle esta categoría que alfabéticamente comienza con una letra que es posterior a la otra, ponerla primero. No, no se puede. La única manera es hacerlo por factor. Entonces, por una cuestión de conveniencia, no por una cuestión de error ya en este momento, pero sí por conveniencia, se conviene ponerlos en factor y poder trabajar con niveles para ajustar, digamos, las salidas como mejor queden o como mejor se interpreten. Solamente para eso. Bueno, sí, muchas gracias. Yo la verdad que con la regresión de Cox tenía la duda sobre todo con las cuantitativas, porque como es semiparamétrico no sabía a qué se refería, si por ejemplo edad lo tenía que agregar, lo tenía que desagregar y después factorizar, o lo podía usar sin así No. cuantitativa. Lo único que factorizo, lo que puedo factorizar son variables quali, las quanti no Claro, se factorizan. por ahí Ramiro está diciendo si
discretizaba primero, digamos. Claro, Creo que refería a eso. Ahora sí, sí, no, sí, sí, eso es para todos los modelos igual. Y los modelos, cualquiera sea, nos permiten que en las variables independientes, digamos, las variables predictoras, vos puedas tener variables categóricas y también variables continuas. O sea, eso es transversal a cualquiera de los modelos que vimos, siempre. Claro, sí, sí, yo tampoco te había entendido. Pero si vos sí, quisieras, porque a ver, como tenemos, por ejemplo, un puntaje, en el trabajo práctico tenemos puntajes de Karnofsky, por ejemplo, y está ordenada, digamos, pero uno la podría categorizar, agrupar en ciertas categorías y después factorizar. Entonces me generaba esa duda a ver si hacerlo o no hacerlo. eso siempre es decisión del investigador. Si existe alguna, generalmente uno, cuando yo discretizo una variable que es continua, lo hago generalmente en función del problema que tengo. Si existe ya una categorización que utilizada, por ejemplo, no hablemos de Karnofsky, pero hablemos de el IMC. Suponete que yo tuviera IMC y digo, la voy a categorizar. No la voy a categorizar como a mí se me ocurra. Voy a tomar la categorización que utiliza, por ejemplo, la OMS y voy a categorizar en función de una categoría ya existente. ¿No es cierto? Edades. Edad la voy a categorizar, salvo que no sé, en general, digo, bueno, por ahí lo categorizo como categoriza el INDEC, edad, salvo que para otra cosa, si estoy trabajando alguna cuestión pediátrica que me interesa una categorización más fina, pero si no, si estoy trabajando en población general, bueno, no voy a inventar una categorización, sino que la voy a categorizar en categorías ya Grupos cada 5, por ejemplo. claro, consensuadas, digamos, en el campo en que yo estoy trabajando, porque eso me va a permitir compararme. Si yo invento categorías diferentes, después no voy a tener cómo compararme con el resto. Si no Claro. existe algo definido para cómo discretizar una variable continua, bueno, puedo mirar su distribución y tomar percentiles. Y entonces la categorizo en función de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, o en función de la mediana. Digo, bueno, tomo dos categorías, no sé, algo así. Pero en general, bueno, uno siempre, algo de información se pierde cuando agrupa, digamos, cuando saca una variable continua y la discretiza, pero a veces en estos modelos, sobre todo en modelos logísticos, eso por ahí pueden funcionar mejor discretizadas. Pero también uno, digamos, tiene que, en general, y eso ya no tiene que ver con el modelado, sino con otras cuestiones, uno discretiza en función de un marco teórico ya existente. Entonces uso categorías, lo hago utilizando categorías ya utilizadas en la bibliografía de ese tema, ¿no? En general. Sí, o cuando uno hace la exploración, digamos, bivariada, univariada, hay veces que uno detecta que cierta variable cuantitativa se comporta en relación a la variable de estudio de manera diferente a partir de determinado valor de corte, ¿sí? O en tales agrupamientos, ¿sí? El efecto pareciera ser diferente el comportamiento. Entonces, a veces uno puede explorar alguna variable categórica que, digamos, creada a partir de esa cuantitativa, utilizando ese valor de corte digamos, diferenciando distintos intervalos, porque por ahí ese efecto se muestra mejor, de mejor manera, ¿sí? Si bien uno no va a inventar nada, porque si la variable cuantitativa tiene una relación, al discretizarla es probable que se mantengan las relaciones, pero por ahí se nota más, porque cuando uno tiene, digamos, la evaluación del coeficiente que sale de un modelo asociado a una cuantitativa, siempre está hablando del cambio de una unidad. A veces el cambio de una unidad no es un cambio importante, pero sí cuando uno intervala, ¿sí? Ese cambio es más notorio y entonces la lectura le da un poco más de importancia, ¿no? Si hay una relación.
Sí, incluso te Eso es parte del arte, por eso siempre decimos que el modelado es una técnica, pero también es un arte de alguna manera, porque también implica a veces alguna forma de creatividad, ¿sí? Sin inventar nada y sin tampoco el extremo de lo que se conoce como el p-hacking, que es esta cosa de acomodo los valores como mejor pueda para forzar a que me dé significativo de prepo, y entonces no es ético eso, ¿no? Que se haga de esa manera. Claro. Y después, algo iba a decir, no, que quizás también es una mejor forma de discretizarla porque tomando lo que vos estabas diciendo, si yo veo que a partir de una edad, por ejemplo, se comporta realmente diferente, ahí tengo que pensar en qué, por ahí. En este análisis que habían propuesto, ¿no? Al final de Cox, ¿no? De separar según los intervalos, ¿a eso vas? No, Fuera de Cox. Ah, fuera de Cox, de lo que ya vimos. Si yo pienso, si esto que estaba diciendo Cristian, a partir de cierta edad se comporta totalmente diferente. ¿Qué me puede llevar a pensar? y a que la edad es un factor compulsor, ¿no? O que influye. Bueno, Que influye, estamos de acuerdo, pero ¿qué tenían qué cosa? Más que confusión, ¿qué tendría que sospechar? Una falacia ecológica, qué sé yo. No estamos en un estudio ecológico. Ah, es verdad. Eh, ¿Qué pasa cuando una variable se comporta de una forma y después se comporta totalmente diferente? ¿Qué es esa variable? ¿Qué podemos? eh, Ya no sabemos, pero deberíamos pensar. Es un sí, modificador de efecto. Tenemos que sospechar una interacción sí, ahí. eso. Bueno, sí, Entonces, ¿Cómo? ¿No escuché? hay una que variable modificadora de efecto. modificadora de efecto. Podría ser, no lo sabemos. Pero el hecho de, cuando la variable es continua, como edad, el hecho de discretizarla, seguramente no, si en el análisis bivariado, lo que decía él, vemos que a partir de los 50 años la cosa cambia radicalmente, es probable que haya alguna interacción con alguna otra de las variables que están en juego, quizás sí, quizás no, pero el hecho de discretizarla nos va a permitir mirar si los valores, las medidas de asociación cambian de un estrato a otro radicalmente. Entonces, si eso está pasando, entonces posiblemente haya ahí un modificador de efecto. ¿Mm? Entonces, el hecho de discretizarla nos va a poner más en evidencia esa situación, nos va a permitir verlo mejor. Después vemos si la mantenemos continua o no en el modelo, después esas cuestiones se ven aparte, pero nos va a permitir poner en evidencia un modificador de efecto que en una variable continua, que si no es difícil de ver. Lo puedo ver en el modelo multivariado como ¿cómo veo la interacción en un modelo multivariado? Chan, 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 chan. Pregunta de examen. Hay, Pregunta de examen. hay, hay que poner el asterisco. Hay que dicotomizarlas, ¿no? Según presente o no el evento. A ver si con o sin se altera el modelo, ¿no? Claro, eso sí, pero ¿cómo lo testeo interacciones en un modelo multivariado? Implica incluir en un modelo que es aditivo un término producto, ¿no? Que ya sería un término de orden 2, un término cuadrático en un modelo. Si yo pensara que edad, no sé, está interaccionando con sexo, supónganse acá, entonces tendría que incluir en el modelo un término edad por sexo. Hicimos bien en incluir, creo, la charla de interacción. Igual vamos a profundizar en interacción en nuestro encuentro presencial, en la interpretación de la interacción en modelos logísticos y eso. Así que, bueno, no voy Bueno, a seguir, muchas gracias. no voy a seguir preguntando. Nada de nada. Eh, Gracias.
Ahora vamos con lo que nos queda, que es solo los residuos. Vamos a que ya así terminamos más o menos en horario. Entonces tenemos la forma de evaluar. Decíamos que Cox es un modelo semiparamétrico donde lo que tenemos que evaluar es si se cumple el principio de riesgos proporcionales, aunque el riesgo es constante en el tiempo, significa eso. Podemos hacerlo mediante un test o en forma gráfica, ¿sí? Este es un test que tiene una hipótesis nula, que es justamente que no hay correlación entre los residuos y el tiempo. Y acá estamos viendo que se viola ese principio, porque justamente para que vemos que en forma global, porque acá recuerden que siempre es al revés, que acá la P tiene que ser mayor de Una 0,5, bondad de ajuste. claro, porque esto sí es como una bondad de ajuste, y acá vemos que en forma global se está violando ese principio, y acá en la variable de también, sí, más ahí, y también acá, ¿no? Pero esta es una categoría de la variable, o sea que por ahí en toda la variable podemos no considerarla, pero acá sí. Lo podemos ver en forma gráfica, como les decía también, que lo hacemos mediante los residuos de Schoenfeld. Voy a hacerlos todos juntos y después... ¿Ya está todo? Ahora lo voy a poner. Entonces acá, siempre que decíamos que uno cuando mira estos residuos no tiene que observar algún patrón residual. Fíjense que acá en la variable recuerden que estos residuos se muestran por variable, ¿no es cierto? Y en esta variable, si yo miro, acá hay una relación, digamos, entre los tiempos y los residuos, ¿sí? Una relación lineal, diría yo. Fíjense que acá traza una línea así. Estas líneas de suavizado que se incorporan es para poder visualizar mejor, porque yo capaz que si veo los puntos sin estas líneas, no sé si pienso en una relación lineal. Acá también vemos que no sé cuál de las categorías de fase, esta es crisis plástica que veíamos acá, hay una parte también que parece que tiene alguna especie de patrón residual, pero en esta parte de la variable, en estos tiempos cortos, parece no ajustar tampoco, tener una relación con el tiempo, los residuos, que no deben tener una relación con el tiempo. Esa categoría igual es una categoría bastante difícil para trabajar porque tiene un n muy pequeño, son 6 Ujú. solamente. Ujú. Y eso también puede influir a veces con la salida. Claro. Es problemática. Y acá en este caso no diría, si bien también parece, pero como que una compensa a la otra. Entonces, claramente vemos que acá hay una dependencia de los residuos con los tiempos, que es lo que también lo vemos en el test, y es que nos habla de que no se está cumpliendo el principio de riesgos proporcionales de Cox. ¿Sí? Y ahora después vamos a discutir ese punto, pero bueno, vamos a seguir con estas cuestiones. Podemos mirar estos otros residuos también que un poco nos permiten, ¿por qué? Yo otra vez. No, está bien. Son tipo valores outlier. Claro, sí. Estos nos permiten identificar outliers acá, ¿no? Si yo miro, o sea, individuos que tienen residuos grandes, como puede ser como puede ser este. No me acordaba cómo hacer para que se vean los números, pero podemos mirarlo en el objeto. No me deja porque me aparece lo de detener, compartir y no puedo cerrar el gráfico. Podemos ver el objeto que sería resmart, a ver, ¿no? Res.mart.
O sea, no le puse no me está diciendo quién es este individuo. O sea, claramente ven que estos individuos tienen residuos grandes, ¿no es cierto? Lo ideal sería que todo esté cercano acá al cero. Estos individuos tienen residuos grandes, ¿sí? Entonces, lo mejor hubiera sido que ponerle etiqueta, pero quizás si le pongo etiqueta a todos me parece una cuestión que no veo. Puedo identificar llamando al objeto que creé de residuos martingala, ahí ResMart lo llamé. Acá veo, por ejemplo, este individuo está en menos 2,6, que debe ser es el individuo 11, que es un individuo outlier para esto. Y tendría que encontrar otro 2 y pico, que no lo estoy viendo, no sé si alguien lo ve. El 79, Claro, El está, 79, menos 2. muy bien, está acá, pegado al 80. acá, Claro, es el numerito que tenés en el eje X. sí. Este es el otro individuo outlier. Y bueno, podría haber, eso es para a veces esta cuestión de esa dependencia con el tiempo puede tener que ver si estos individuos son individuos influyentes, o sea que tiran mucho de la distribución. Una opción podría ser retirar estos individuos y volver a correr el modelo a ver si mejora. Y si no, cuando claramente hay una variable que tiene una dependencia con el tiempo, tengo que usar otro tipo de modelo de Cox, que no es este, que es el común, digamos, sino usar un modelo de Cox para variables tiempo dependientes, que no los vamos a profundizar, tendríamos que usar un modelo de ese tipo donde cambia la construcción desde la base de datos, porque va a haber más de una fila por individuo, bueno, etcétera, pero nosotros no vamos a entrar en esa profundidad. Sí, a ese tipo de modelos en realidad se llega quizás cuando uno diseña el estudio digamos, piensa en las variables participantes, a veces estas variables salen por sí solas, ¿no? Que cambian en el tiempo. Acá estamos pensando en variables que durante todo el seguimiento se mantienen constantes, es decir, si alguno ingresó y dice ser mujer o varón, bueno, esas variables no van a cambiar, por lo menos biológicamente. Si fuera un género, posiblemente, depende del seguimiento, podrían cambiar, pero desde lo biológico no cambiarían y entonces uno las puede definir como constantes y no vamos a tener problemas con esas variables. Pero las variables que el seguimiento es en una cantidad de años y hay una variable que ya sean de antemano de que en distintos periodos puede ir teniendo respuestas diferentes, bueno, evidentemente para cada segmento de seguimiento donde esa variable cambió, voy a tener un seguimiento parcial, ¿sí? Diferente a la del cambio que tenga la variable. Entonces se construye una base de datos un poco más compleja, donde cada individuo tiene muchas observaciones, tantas como cambios de esa variable o variables combinadas tenga, y eso es lo que acompaña, digamos, y hace cumplir esta cuestión digamos, de la homogeneidad en el tiempo buscada. En este caso no, porque las variables que pusimos estaban todas fijas. Ujú. Así que bueno, eso sería como para, digamos, para abrir algunas puertas de que nosotros vimos como un análisis básico de supervivencia, que de todas formas es muy usado, pero hay análisis más complejos, como decíamos recién, como para estos casos donde las covariables dependen del tiempo. También en este caso, por ahí si yo mirara esto, una de las cuestiones es que el riesgo inicial, el riesgo basal sea similar. Entonces, por ahí, en este caso, que tenemos pacientes que están en distintas fases de la enfermedad, por ahí sería más apropiado un análisis de Cox estratificado, porque el riesgo basal de esos pacientes, ustedes piensen en pacientes, supónganse en una terapia para cáncer y piensen en pacientes que están en distintos estadios de esa enfermedad.
Entonces, el riesgo basal es diferente y posiblemente la respuesta al tratamiento sea diferente. Entonces, en esos casos se utilizan modelos estratificados justamente por esta variable estratificadora de la enfermedad, que en realidad me está hablando de distintos niveles de riesgo. Después también hay supervivencia aplicada a eventos múltiples, a eventos competitivos, bueno, hay muchas cosas diferentes, digamos, en lo que hace al análisis de supervivencia, pero bueno, nuestra idea es que aprendamos por lo menos a interpretar y a construir el más simple y aprendamos a mirar los principios de esta cuestión, de mirar por lo menos estos residuos para entender si estamos cumpliendo con los presupuestos y saber que si no lo estamos cumpliendo, entonces quizás deberíamos haber hecho algo diferente, ¿no? Con eso hasta este punto nos conformamos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, más o menos ya estaríamos cerrando, Son ¿no? las 12. Sí, fuimos bastante respetuosos hoy del horario. Muchísimas gracias por la clase. Y si sería mucho pedir el script, si lo pueden subir. Sí, si el Ya muy script garrona. está en el módulo. Yo lo corté y pegué Sí, en el módulo. es lo Sí, mismo, está todo completito, todo hasta el... pasa que Bien. No llegué dividido, hasta el final, me faltaron unas hojitas, perdón. estaban divididos entre texto y no hay Sí. uno pasado. Después veo si hay uno que tenga Sí, todo no, junto. bueno, yo te lo comparto, no tengo, pero lo saqué de ahí, puede tener alguna cosita más o Sí, menos, pero sí, no tengo problema, ahora se lo sí, subo. Eh, perfecto, si no está bien, gracias. sí, pero quiero decir que no hice más que lo que estaba ahí, solo que le cambié yo le cambié por nombre. el nombre, algunas cosas, eso pues lo fui haciendo así, pero no. Una pregunta con respecto a la unidad anterior. Si Sí. no lo corregimos, estamos en deudas, ya sabemos, sí, No, sí. igual está todo bien. Es sobre más bien lo teórico. ¿Había que hacer algún análisis también univariado o bivariado en Poisson? En realidad, en los análisis univariados y bivariados, cuando uno va a trabajar con una base de datos provenientes de un estudio que hace uno o la base de datos viene de otro lado, como acá, siempre es recomendable hacer una exploración, un y bivariado para tener una idea, digamos, de cómo se comportan esas variables, para tener una idea de cuál es su distribución, si detectamos valores outlier o no. Eso es común a todos. Por ahí nosotros para no complejizar o hacer pesadas las tareas de las unidades, de cosas que se van repitiendo, en algunas, como en la de Poisson, lo que tratamos de hacer es, bueno, enfóquense en la parte que les toca, digamos, aprender en esa unidad que tiene que ver con ese tipo de modelo, ¿no? Pero en realidad todos los análisis bivariados y demás es recomendable hacer en todos los casos, porque uno detecta esto que yo decía. A veces detecta cómo se comportan las variables en relación con otras en forma bivariada y te da idea de qué te conviene hacer en el multivariado a posteriori, porque cuando uno está trabajando en serio con las cosas, no en forma didáctica, docente, cada variable tiene un trasfondo, ¿no? De por qué uno la incluyó en el estudio, qué hipótesis previa se tiene, entonces quiere probar si esa hipótesis se cumple o no, es decir, hay otro contexto diferente, eso no se puede repetir por ahí en la parte docente de algo que cuando lo está haciendo de verdad, ¿no? En ese Claro, sentido. exacto. O sea, eso es más que recomendable, yo diría casi obligatorio. Claro. Digamos, uno tiene que, cuando uno está trabajando realmente, primero tiene que conocer lo que los datos me quieren decir. Y eso primero lo mastico a un nivel así, entre uni y bivariado. Digo, mira, esto cambia con esto cambia. Me voy quedando con esas cosas, porque todo lo que yo después sume en el bivariado nunca contradice demasiado a aquello. O sea, puedo encontrar cosas nuevas, puedo encontrar un modificador de efecto, puedo encontrar que había alguna cuestión, alguna variable que va a cambiar por una cuestión de ajuste de las otras. Y la idea es, pero la idea siempre es tener en claro lo que los datos nos dicen previamente, ¿no es cierto? Porque estas cuestiones
las voy, digamos, yo miro el bivariado y anoto, y digo, ah, mira, esto está pasando acá, mira qué diferencia que hay con la edad, mira qué diferente que se ve esto con esto, hago gráficos, mastico primero a ese nivel, no voy a tirarme a hacer un cox de una, digamos, Claro. primero, tanto en esto, o si fuera logística, lo que sea, primero mastico los datos a otro nivel, a un nivel más simple, y voy entendiendo lo que los datos me quieren decir, y después llego a un multivariado. ¿Mm? Ahí alguien dijo que se tenía que ir, no Sí, hay ahí le problema. No hay problema, ya terminamos. Yo por mi parte ya terminé. Solamente si ustedes tienen dudas y podemos contestarlas, este, eh, nada más. Si no, Yo tengo una duda, pero por la evaluación individual. ¿Nos van a ir poniendo salidas ahí mismo o nos van a mandar como la vez pasada ya algo previo para que tengamos que modelar y tener para ir no, respondiendo? va a ser de opción múltiple este. Bien, bien. Sí, y directo ahí, no tenían que hacer nada previo. Sí, no hay nada previo para hacer, es solamente lo que está ahí. Algunas cosas son teóricas, digamos como teóricas, ¿no? Vamos a decir un poquito más teóricas y Sí, otras más de claro, de interpretación. aplicación teórica son las de interpretación, y bueno, como siempre saben, es a computadora abierta, porque uno tiene acceso a los materiales, a las cosas, Sí, no, digamos, está bueno leer y estudiar y demás, pero no tengan miedo, no es un nosotros sí, examen sí. difícil. Nunca es difícil, es solo ir testeando nada más. Y bueno, igualmente todo aquello, ya estamos próximos a nuestro encuentro, digamos, así que bueno, la idea también los esperamos para compartir varios días de pensar un poco vamos a hablar nosotros al principio y después les va a tocar a ustedes, así que bueno, en nuestra instancia presencial, así que bueno, ya que estamos, necesitan el espacio, perdón, que hay gente. Así que, bueno, no, eso nada más. Ya que estamos, le podría decir que después, bueno, vamos a enviarles para ver quiénes vienen con sus compus y quiénes no van a traer compu y vamos a tener Sí. que disponer de alguna. Sé que, Silvia algo puso. sí, Nosotros siempre recomendamos que aquel que tenga alguna notebook para traer es conveniente por múltiples causas, digamos. Primero, todo lo que trabajemos en el R y los paquetes que uno instala y toda la ejecución se van con la garantía de que cuando lleguen a su casa y a su trabajo siga funcionando todo eso. De la otra manera, a veces una máquina que está preparada acá en el instituto puede ejecutar todo bien y cuando ustedes quieren reproducir eso en sus lugares de trabajo tienen alguna dificultad y siempre es más difícil poder solucionarlo a distancia que presencialmente y más post curso. Y en el caso de otras ventajas es que a veces, digamos, les da la posibilidad de acceder a su computadora en cualquier momento, dentro y fuera del instituto, cuando están acá, y entonces, digamos, la preferencia es esa. Van a recibir seguramente aquellos que puedan traer los equipos una semana antes, por lo menos, de la actividad. Una información sobre algunos paquetes que yo les voy a indicar que puedan preinstalar, cosa de no perder más tiempo acá en la instancia presencial. Y bueno, y aquel que no pueda de ninguna manera traer alguna notebook, ahí Andrea les comentaba, está bueno tener la nómina porque entonces preparamos esos equipos fijos del gabinete para que lo puedan utilizarlo. pero después ya Silvia les va a pasar una. Creo que ya puso. Sí, ya lo puso, no me Pues sí, fijé. Una encuestita para ver y preparar eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si no, estamos. No, Muchas gracias. gracias. Bueno, Gracias. Gracias. nos No, vemos. hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao. Hasta luego. No. Ahí detenemos.